Inicia, doctor. Buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera sesión de la Federación Nacional de Neonatología de México. Muchas gracias por estar atentos a estas pláticas de carácter académico que imparte la Federación Nacional de Neonatología. En esta ocasión, el tema que se va a abordar por el doctor René Humberto Barrera Reyes, quien es adscrito del Instituto Nacional de Perinatología y del Hospital Materno Infantil de ISEMIN de Toluca, es el tema del impacto a largo plazo de las prácticas neonatales. Nos da mucho gusto que el doctor René, maestro de nosotros, haya aceptado la invitación a participar en estas pláticas sabatinas. Muchas gracias de antemano, doctor René. Los dejo con el doctor
Gaspar Encalada, para que, quien es coordinador de los webinars, para que presente al doctor René Humberto Barrera Reyes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a nuestras sesiones sabatinas. A nombre de la Federación Nacional de Neonatología de México, les agradecemos su presencia. A todos nuestros compañeros presidentes de las 26 asociaciones y colegios de neonatología y a todo el público en general, sean ustedes bienvenidos. Hoy tenemos grata presencia de nuestro maestro, el doctor Humberto Barrera Reyes. Él es mexicano. Él realizó sus estudios en la Universidad de Aguascalientes, posteriormente la especialidad de pediatría en el Departamento del Distrito Federal. Realizó la subespecialidad en neonatología y de terapia neonatal en el Instituto Nacional de Perinatología. Su larga experiencia del doctor Humberto Barrera Reyes son de 28 años de pertenecer a la División de Neonatología del Instituto Nacional de Perinatología, de los cuales 24 de ellos pertenecientes al Departamento del Seguimiento Pediátrico, en donde 18 años se fungió como jefe del Departamento de Seguimiento Pediátrico de ese instituto. Asimismo, tiene 24 años de pertenecer a la unidad de terapia intensiva neonatal en el Hospital Materno Infantil del Hospital INSEMIN en Toluca, Estado de México. Asimismo, es profesor de materias clínicas en la Universidad de Anáhuac. Es profesor asociado a la especialidad de neonatología en el Instituto, del Instituto Nacional de Perinatología, avalado por la UNAM. Asimismo, es profesor adjunto del Diplomado de Seguimiento Neurológico de Recién Nacido de Alto Riesgo, avalado también por la misma UNAM. Es instructor nacional de reanimación cardiopulmonar neonatal, editor de 5 artículos y de varios coautor de varios artículos. Asimismo, es colaborador de varios capítulos del libro, ha sido coeditor y coordinación de 3 libros de seguimiento en la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. Es un placer compartir este tiempo con el doctor Humberto Barrera Reyes. Doctor, sea usted bienvenido. Iniciamos su presentación, Impacto de largo plazo de las prácticas neonatales. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a la Federación Nacional de Neonatología de México por esta invitación a participar en estas sesiones sabatinas académicas. En especial, gracias a su presidente, al doctor Moisés Quiles, por habernos invitado a través de ti, Gaspar Encalada, a estas sesiones. Muchas gracias. Trataremos de hablar de lo que se está planteando a nivel internacional sobre lo que impactan lo que hacemos al momento del nacimiento y a veces también lo que hacemos antes del nacimiento en los recién nacidos prematuros, para tratar de ver lo que podremos modificar o cambiar en donde estemos laborando para beneficio de ellos. La idea es tratar de ver cómo, haciendo cosas pequeñas, podemos mejorar mucho el pronóstico de estos niños. Su idea sería que el niño naciera a término, pero bueno, a veces no pasa eso. Y cuando no pasa, hay que saber qué es lo que podemos hacer. Ahí tienen en una imagen, en la portada de esta primera diapositiva, mi alma, el IMPER, y la otra, pues el hospital donde he trabajado desde hace 24 años, donde trabajo haciendo lo que también me gusta hacer, que es la terapia intensiva de recién nacido. El Hospital Materno Infantil de INSEMIN en Toluca, donde tengo ya 24 años, donde he visto también pasar gente que se ha formado como neonatólogos también, muchos de ellos ya trabajando y haciendo cosas importantes en la neonatología de México. Y pues la otra, nuestra alma mater, que es el IMPER, donde hemos visto generaciones como las que me están presentando ahorita, y a las cuales agradezco muchísimo esta invitación. Empezamos con la presentación. El anhelo de los futuros mamá y papá es que su embarazo transcurra con normalidad y que llegue hasta su etapa final de la gestación, esperando que todo salga bien y sin complicaciones. Pero si las cosas no siguen ese camino y el recién nacido nace prematuramente, aún así, aunque nazca a término pero está enfermo,
está expuesto a manejos, prácticas y posibles omisiones que pueden afectar su neurodesarrollo. Pero ser de término, a diferencia del prematuro, tiene una ventaja. Su cerebro está más resistente por llegar hasta la etapa final dentro de un ambiente que es idóneo, adecuado y el indicado. El recién nacido prematuro tiene riesgos de secuelas de salud y neurodesarrollo. Los factores perinatales y neonatales pueden influir en los resultados a largo plazo en estos niños prematuros. Sin duda, el cuidado intensivo neonatal ha contribuido a la sobrevida de estos niños, por lo tanto disminuye la mortalidad neonatal en este grupo de pacientes. Sin embargo, la morbilidad, así como las alteraciones del neurodesarrollo a largo plazo, continúan y para algunos investigadores mencionan que estas, al contrario, han ido incrementándose. En esta imagen de resonancia magnética podemos apreciar cómo se va dando el crecimiento cerebral en la etapa intrauterina. Vemos aquí como de la semana 24 a la semana 40 podemos apreciar ese crecimiento cerebral en forma esquemática. Y en esta primera imagen, partiendo de la línea basal donde estamos ejemplificando las semanas, podemos apreciar que hay en un corte a nivel medio ventricular cómo la imagen del cerebro va ganando masa semana a semana hasta llegar a la semana 40, donde tiene muy grande ya su masa, alrededor de 340 a 385 gramos, momento de nacer a término. En la siguiente imagen, un poquito más arriba, vemos cómo se está viendo lo que sería la formación de la capa cortical del cerebro. Vemos cómo a medida que se avanzan semanas, se va ganando más área, que se va plegando, que se va haciendo las invaginaciones, formando así las circunvoluciones o los surcos, que van a ser la parte primordial de ese funcionamiento de la corteza cerebral en cuanto a tamaño. Aquí ejemplificado en la primera línea, marcada con triángulos, se va ejemplificando ese crecimiento que estamos viendo, que estamos relatando ahorita. A medida que pasan las semanas, vemos cómo esa línea va ascendiendo hacia llegar a la semana 33, donde la ascensión de esa línea es mucho mayor, dando apreciación de que en esta etapa, de la semana 33 en adelante, el crecimiento de volumen del cerebro es mucho mayor. Y en la siguiente línea, marcada con círculos, apreciamos algo semejante, donde vemos cómo el crecimiento es acelerado, siempre va a ser constante ascenso, hasta llegar a partir otra vez de la semana 33, donde ese crecimiento se hace mucho más grande, por lo cual la superficie que tiene, la superficie cortical o la superficie funcional del cerebro se va haciendo mayor, dando origen, como lo platicamos ahorita, a lo que se ve en la imagen, a las circunvoluciones y a lo que serían los surcos y cisuras. Y en estas imágenes podemos hacer una comparación de lo que estamos platicando ahorita, de ese crecimiento secuencial que se va dando en nuestro paciente en la etapa intrauterina, como cuando nace, antes de término, a la semana 24, el aspecto que tiene su cerebro es muy distinto al cerebro de un niño que pasa los 9 meses dentro de su mamá en un ambiente uterino con todas las condiciones ideales de crecimiento para este niño, donde vemos que ese aspecto del cerebro es muy distinto a este cerebro práctico. En esta imagen de resonancia magnética podemos apreciar cómo se va dando el crecimiento cerebral en la etapa intrauterina. Vemos aquí como de la semana 24. Y en estas imágenes podemos hacer una comparación de lo que estamos platicando ahorita, de ese crecimiento secuencial que se va dando en nuestro paciente en la etapa intrauterina, como cuando nace, antes de término, a la semana 24, el aspecto que tiene su cerebro es muy distinto al cerebro de un niño que pasa los 9 meses dentro de su mamá en un ambiente uterino con todas las condiciones ideales de crecimiento para este niño, donde vemos que ese aspecto del cerebro es muy distinto a este cerebro prácticamente liso por todos lados. Por aquí vemos que tiene un montón de entradas, una gran cantidad de superficie cortical funcional que le da haber nacido a término en un ambiente ideal. Este mismo niño nació a las 24 semanas. Si llegamos a verlo a la etapa corregida de término, vamos a ver que el cerebro, su apreciación que se ve en esta imagen inferior, vemos que es muy distinta a la imagen que se da al llegar a las 40 semanas, pero intrauterinamente, cuando llegamos a una etapa de 40 semanas corregidas, pero extrauterinamente. Su crecimiento es muy diferente, por lo tanto, las posibilidades de alteración en este niño tan solo por haber nacido antes de tiempo sin haber tenido un daño estructural ya se están dando porque tiene una masa diferente a la ideal que tendría que tener si hubiera nacido a los 9 meses en una etapa intrauterina.
En esta imagen, donde vemos la estructuración de las funciones del cerebro en formación, cómo se da desde la concepción con la neurulación entre el día 18 y 24, después con lo que sería la migración celular en la semana 6 a la 24, que es fundamental para que se den esas formaciones de capas en el cerebro para reestructurar qué neurona va en cada lugar y con qué se va a conectar para dar su funcionalidad, y cómo las diferentes áreas que son oír, el lenguaje y la función cognitiva con la corteza prefrontal surgen desde antes del nacimiento, alrededor de 3 meses antes de nacer, y tienen fundamental importancia porque si nace antes de este tiempo o nace en este tiempo, va a tener implicaciones en que esa estructuración que se debe dar en un ambiente adecuado, que es el intrauterino, dándose así una expresión de la genética normal que se tiene sin ninguna implicación que afecte su expresión normal, vemos cómo se vería alterado toda esa formación en lo que sean etapas críticas del desarrollo, unas más temprano, otras intermedias y otras más tardíamente, pero que tiene una afectación siempre que el niño nazca antes de tiempo, porque su formación se empieza a dar justamente 3 meses antes de nacer. Es debido a ello que el nacimiento prematuro tiene el potencial de interrumpir los procesos de maduración directamente dentro de sus ventanas críticas y causar una interrupción en el desarrollo posterior que se basa en las bases establecidas anteriormente en el desarrollo. Es como si la base inicial de ahorita fuera el cimiento de la que viene adelante y esa sería el cimiento de la que sigue, en una etapa así progresiva hasta llegar a una parte final. Es este complejo cuadro de maduración el que da forma al patrón de lesión de la sustancia gris y particularmente la sustancia blanca, que se observa comúnmente en los bebés prematuros, que Volpe lo menciona en su publicación hecha en el 2018. Sowell, en el 2003, menciona que estos periodos sensibles o críticos tienen procesos de desarrollo altamente activos que son especialmente susceptibles a influencias biológicas y ambientales que pueden ser positivas o negativas, y que esto es aplicable más hacia los niños prematuros que son ingresados a la unidad de cuidados intensivos neonatales, ya que estos niños, en forma involuntaria, van a experimentar un desarrollo cerebral expansivo en un ambiente fuera del útero subóptimo, y por lo tanto son vulnerables a lesiones cerebrales y a mal desarrollo. También menciona Sowell que dado el ritmo de desarrollo del cerebro antes de la edad de término, el momento de la agresión al cerebro en desarrollo es un determinante clave de sus consecuencias, y esto es particularmente cierto en el periodo anterior a la edad de término. En el 2018, el doctor Solá, en su capítulo Impacto de las prácticas neonatales en el cerebro en desarrollo, del tomo 1 de la publicación hecha por el Grupo de Seguimiento de la Universidad de Torres de Cibén, menciona que el segundo golpe ocurre cuando en un cerebro frágil se produce una suma de factores potencialmente nocivos que, adicionados y asociados uno tras otro, pueden producir un daño, que tal vez la presencia de uno solo de ellos no lo produciría en forma independiente. Esto quiere decir que hay factores que normalmente con la suma de uno y otro y otro y otro más pueden producir un daño, pero cuando por separado se presentan, este daño generalmente no se produciría. Así también en ese capítulo el doctor nos da a conocer algunos factores que pueden ser positivos o negativos dentro de ese desarrollo de cerebro que sale antes de tiempo. Y entonces tenemos aquí una serie de medicamentos que condicionan que este paciente pueda tener un daño en ese cerebro en formación, dependiendo de la cantidad o del uso que le estemos dando a este medicamento. De ellos hablaremos de uno en especial más adelante. De igual manera, hace mención de situaciones de práctica clínica que usamos generalmente en todas las unidades que pueden jugar a favor o en contra de un paciente. Y más adelante de la plática hablaremos de las situaciones que son las ideales para el manejo de estos pacientes en unidad de cuidados intensivos neonatales. Si tocamos uno de los puntos mencionados en lo que fue la medicación, hablaremos un poco de lo que es la sedación. La agitación y el estrés tienen efectos negativos, tanto médicos como psicosociales. Es por eso que en algunos casos puede tener beneficio la sedación farmacológica. Pero debemos de esforzarnos por buscar el sedante que sea el óptimo, no usar como una rutina y tampoco usarlo por conveniencia. Hay muchas posibilidades de que se tenga un mal resultado con estos medicamentos. Por eso es que es importante saber utilizarlo, el que sea el menos ofensivo, el menos dañino y que tengamos el mejor efecto
sedativo para ese paciente si lo amerita. También el doctor Sola, en esta publicación en que hemos estado haciendo referencia, habla del midazolam y menciona que el midazolam es sumamente dañino para un cerebro que está en desarrollo, por lo cual no recomienda su utilización. Y en esta publicación encontrada por Cochrane, en esta revisión sistemática del 2017, ellos mencionan que no se logra comprobar mayor efectividad sedativa en comparación con el grupo control, y hay una mayor estancia hospitalaria también en comparación de ese grupo control, 5,4 días más en el grupo de midazolam en comparación con el grupo control. También hay una mayor incidencia de eventos neurológicos en comparación con el grupo tratado con morfina a los 28 días de edad postnatal. Y estos eran muerte, hemorragia intraventricular grado 3 y grado 4 o leucomalacia periventricular. Y también una publicación hecha por Duender en el 2016 habla que hay un menor crecimiento del hipocampo a los 2 años de edad en pacientes tratados con midazolam comparados con morfina. Ya que es inevitable que el niño nazca prematuramente, hay que hacer un buen equipo con los compañeros de obstetricia para poder utilizar prácticas antenatales que puedan favorecer un mejor desarrollo para ese niño a futuro. Y aquí tenemos una lista publicada, una revisión de Cochrane, donde se trata de dar pautas que pueden ser utilizables antes de que nazca un niño y que pueden favorecer su desarrollo a futuro. Dice que las intervenciones nutricionales en el embarazo son fundamentales, las intervenciones y asesoramiento de conductas como no usar alcohol, tabaco y otras drogas que pueden ser perjudiciales para ese embarazo, intervenciones para predecir si hay un parto prematuro y estrategias de su prevención, un screening y manejo del crecimiento y de la salud fetal para ver en qué momento ese niño tiene una buena circulación placentaria, útero-placentaria, o de sus mismos componentes cerebrales o cerebral media, o algún compromiso que tenga intrauterinamente que nos permita mejor decidir sacarlo que dejarlo dentro para tener más daño. Diagnóstico y prevención de compromiso de salud fetal y del trabajo de parto, intervenciones de infecciones durante el embarazo, intervenciones para ruptura prematura y sobre todo ruptura prematura de membranas en pacientes prematuros, y otras intervenciones específicas de problemas médicos en el embarazo y en el trabajo de parto que pudieran ser beneficiosas para que el niño tuviera un camino más fácil al momento de nacer prematuramente. Y una estrategia muy conocida es el uso de esteroides antenatales con pacientes con riesgo de parto prematuro menores a 35 semanas, donde ya se ha visto que ayudan a que el síndrome respiratorio disminuya, también la hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrosante, el ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales y las infecciones sistémicas en las primeras 48 horas de vida, también beneficiadas por el uso de este medicamento antenatalmente. En esta publicación de Cochrane, el 2017, de los mismos autores, Roberts y Danciel, con dos compañeros más como son Brown y Medley, donde tratan de ver la aceleración de la madurez pulmonar con esteroides antenatales en pacientes con riesgo de parto prematuro, donde se analizan 30 estudios que incluyen 7.774 mujeres y 8.158 lactantes, que encuentran los siguientes resultados. El tratamiento con esteroides prenatales en comparación con tratamiento placebo o aquellos pacientes que no recibieron tratamiento, se vio que tenía una asociación de reducción en los resultados adversos más graves relacionados con la prematuridad y su impacto ante la misma, como fue muerte perinatal, muerte neonatal, SDR en forma general o SDR moderado a grave también, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante e infecciones sistémicas. Todos ellos, todas estas patologías o el impacto, como fue la mortalidad, se ven disminuidas por el uso de esteroides antenatales en pacientes los cuales se sabe que su parto va a ser inminente y se aplica un ciclo completo de esteroides antenatales, los cuales, como vimos en la primera presentación, en la primera publicación que presenté, que fue de 2006, se veía una mejoría, una disminución de estas patologías con un impacto importante de uso de esteroides en las mismas. Y en esta publicación de 2017 se ratifica y se confirma que el uso de esteroides antenatales repercute en forma favorable para el pronóstico de un paciente que sabemos que está inminente su nacimiento prematuramente. Al igual es conocida la efectividad que tiene el sulfato de magnesio en un riesgo inminente de parto prematuro antes de las 33 semanas, con una protección neurológica para menos incidencia de problemas como la parálisis cerebral.
¿Y qué debemos de hacer para impactar positivamente el cerebro de ese prematuro que por alguna razón no quiso quedarse dentro de su mamá? Y primeramente hablaremos de un componente fundamental para la sobrevida del ser humano como es la leche humana. La leche que le proporciona tanto al prematuro como al niño de término lo necesario para protegerse y crecer sano y sobre todo con un desarrollo neurológico de la mejor manera posible. Entonces empezaremos a hablar sobre la lactancia materna y lo que se ha publicado en algunos momentos de beneficios que tiene la misma, corroborados ya por estudios que así lo avalan. Entonces, la lactancia materna es la nutrición enteral recomendada para todos los bebés, incluidos los que nacen prematuros o con bajo peso al nacer. Dicho esto en el 2012 por la Academia Americana de Pediatría o por Bock en el 2018. La Organización Mundial de la Salud dice que debe ser exclusiva hasta los 6 meses, partiendo de la primera hora después del nacimiento, en esa famosa hora de oro, donde se da el contacto piel a piel y después el apego para dar la primer succión a ese seno de la madre por el recién nacido. La leche materna de donante para la alimentación de bebés prematuros o con bajo peso al nacer, comparado con la alimentación dada por fórmula en la etapa intrahospitalaria, se demostró que la fórmula se asoció con un aumento de peso y un mejor crecimiento lineal, pero con un riesgo casi de doble de producir enterocolitis necrotizante. En otra publicación se menciona que por cada 100 mililitros por kilo de leche humana que se administran durante los primeros 14 días de vida, se asocia con una disminución del riesgo de enterocolitis o muerte con un radio de 0.87. Lapillone y Moltú en el 2016 dicen que aparte del efecto protector sobre la enterocolitis necrosante, existe una posibilidad biológica que la leche materna humana tenga efectos positivos sobre el neurodesarrollo, que los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, los LC-PUFAs, juegan un papel importante en la neurogénesis y se han asociado con un mejor desarrollo cognitivo y visual. Y que así también, en otra publicación hecha por los Sipkovic, dice que los oligosacáridos de la leche humana favorecen el desarrollo del microbioma intestinal sano, por lo cual se favorece que no tenga problemas de enterocolitis. Y es posible que a través de un efecto indirecto, es decir, por la reducción de la enterocolitis necrotizante, la leche materna pueda ser beneficiosa para la cognición en etapas posteriores. El ambiente que juega la OSINT dentro de ese desarrollo del niño es sumamente importante. Haciendo mención a ese ambiente subóptimo al cual llega un prematuro en la unidad de cuidados intensivos neonatales, mencionamos que los bebés que nacen prematuramente se enfrentan a experiencias sensoriales estresantes de esa unidad, como la exposición al dolor, a la luz y al sonido, que son esenciales para salvar vidas, claro, y van desde una punción en el talón para análisis de sangre, como intervenciones orales que incluyen la inserción de sondas, que pueden ser orogástricas o nosogástricas, y tubos endotraqueales, hasta la ventilación por largo plazo y sus cirugías mayores. Hablaremos ahora de la importancia que tiene el dolor en ese neurodesarrollo. Y hablaremos de algunas publicaciones, empezando por la de Valerie, del 2015, donde dice que el dolor se asocia con una alteración en el desarrollo del cerebro desde el pretérmino hasta el periodo equivalente al término, con reducción de la sustancia blanca y la modulación de la sustancia gris subcortical de manera deficiente, incluyendo el tálamo con un crecimiento subóptimo en lactantes muy prematuros, y que en muy prematuro la reducción del grosor cortical y estructura cerebelosa alterada en edades escolares también se asocia con mayor exposición al dolor en el periodo neonatal, y que estos cambios cerebrales a su vez se han relacionado con un desarrollo más deficiente en la niñez y en la niñez media. Siguiendo o haciendo referencia todavía al dolor, Atarani menciona que sin embargo los medicamentos analgésicos actuales para tratar el dolor no están exentos de riesgos potenciales para el cerebro en desarrollo. La morfina es un analgésico opioide que se utiliza comúnmente en la unidad de cuidados intensivos neonatales y que en un estudio cuya corte fue de 250 recién nacidos menores a 30 semanas y con un peso menor o igual a 1.250 gramos al nacer, se compara la resonancia magnética cerebral a la edad equivalente al término y a los 7 años, y también el desarrollo neurológico visto a los 2 y a los 7 años entre los que recibieron morfina a discreción médica y los que no la recibieron. Los expuestos a morfina fueron el 25% de la corte, con volúmenes que fueron corticales más pequeños en varias regiones a la edad equivalente al término, pero que estas regiones corticales con menor tamaño
no persistieron cuando se hizo una resonancia magnética a la edad de 7 años, donde prácticamente los cerebros tenían un crecimiento igual o idéntico. Los lactantes expuestos a morfina presentaron alteraciones conductuales en los primeros 2 años de la vida, pero no se observaron diferencias en estos dos grupos a la edad de 7 años. Tratando de buscar que el ambiente de la UCIN sea menos dañino para un niño, se han tratado de buscar programas estructurados e individualizados de cuidados del desarrollo centrados en el paciente y en la familia. En resumidas cuentas, lo que se propone es mejorar las intervenciones de enriquecimiento ambiental y conductual que tienen como objetivo mejorar el desarrollo infantil y reducir el estrés en los padres. El objetivo del cuidado del desarrollo es comprender las fortalezas y vulnerabilidades del bebé en forma individual y brindarle un cuidado que garantice que esté bien regulado y organizado fisiológicamente con un estrés mínimo. La clave para el cuidado del desarrollo es la familia, que es el principal cuidador y el defensor. NIDCAP es uno de los marcos más estudiados y estructurados formalmente para brindar atención para el desarrollo y sea asociado con un mejor desarrollo cognitivo y motor a corto plazo. Ahora hablaremos de los 8 principios básicos de este método NIDCAP para lograr esa mejoría en el desarrollo a través de esa estructuración de un ambiente centrado en el cuidado del niño de la familia. El primer aspecto dice acceso libre a los padres las 24 horas. Fundamental. Si queremos que la familia sea el fundamento del cuidado de ese niño, que sean los cuidadores principales de ese niño, tenemos que darle permiso para que entren a estar con su niño. Después hacer que esa familia se empodere con ese cuidado y ese ejercicio de hacer su función de papás y cuidadores para su hijo. Importante como punto número 1. Segundo, soporte psicológico a los mismos padres. Los padres que esperaban que fuera un nacimiento de término con un niño de diferentes condiciones a las que estaba encontrando en este prematuro, que está a través de muchos cuidados en unidad de cuidados intensivos neonatales, y llegar a un ambiente donde ve un montón de máquinas, tubos y cosas que están siendo utilizadas para mantener vivo a su hijo, requiere o da un impacto que requiere forzosamente una ayuda que lo prepare a ir llevando paso a paso una asimilación de ese nuevo entorno que va a tener con su hijo y cambiarlo para que sea un entorno favorable y una ayuda de ese papá a su hijo de una manera más efectiva. Manejo, como lo platicamos ahorita, de lo que es el dolor, porque es parte fundamental de lo que sería una alteración en el desarrollo del paciente. Influenciar en ese ambiente para que la mente sea más acorde a lo que es un ambiente óptimo para el recién nacido, y hacer lo que sea lo menos subóptimo posible para que el niño tenga un mejor desarrollo. Soporte postural, como lo vemos aquí en estas imágenes, darle un soporte de contención semejante al que tenía intrauterinamente el paciente, o lo más práctico sería darle posición canguro, que sería lo más adecuado. La posición canguro nos favorece no solo esa condición, sino muchas cosas más, como lo haremos más adelante. Apoyo a la lactancia y alimentación al seno materno lo más pronto posible. Y sobre todo, algo que es importante, la protección del sueño, que es parte fundamental para una reorganización y mejoría y crecimiento cerebral óptimo. Ahora veremos los beneficios que nos proporciona el cuidado madre canguro. El método madre canguro, propuesto por la OMC, como el contacto piel a piel precoz, continuo y prolongado entre el recién nacido y la madre, lactancia materna exclusiva y alta temprana del establecimiento de salud y seguimiento cercano en el hogar, recomendado para recién nacidos que pesan menos de 2.000 gramos, tan pronto como estén estables clínicamente, y es utilizado actualmente tanto por poblaciones de altos ingresos como medianos y bajos ingresos. Y en esta publicación hecha en el 2016 por Bundy, que es un metaanálisis basado en 124 estudios, concluyó que entre los recién nacidos de bajo peso al nacer, en comparación con la atención convencional, la atención con el método madre canguro se asoció a una menor mortalidad, a un menor riesgo de infecciones neonatales, a un menor riesgo de hospitalizaciones y a una lactancia materna exclusiva de mayor duración. Así también, en esta publicación del Pediatrics de 2017, donde se trata de comparar un resultado a 20 años después de haber manejado a los pacientes con el método madre canguro en comparación con el cuidado tradicional, la Fundación Canguro de Bogotá, Colombia, encabezados por la doctora Natalie Charpak,
publica los resultados a 20 años de ese cuidado de esos niños y encontraron cosas muy importantes. La mortalidad para el grupo con el método madre canguro fue de 3.5% en comparación de 7.8% del grupo tratado con el método tradicional, dando así un efecto protector significativo para los pacientes que fueron tratados con el método madre canguro en comparación con el cuidado tradicional. Y aunque los puntajes de coeficiente intelectual para ambos grupos no presentaron diferencias significativas, encontraron que en el estudio de resonancia magnética de los pacientes tratados con el método madre canguro, un mayor volumen encefálico y volumen cortical, así como un mayor tamaño en el núcleo caudado izquierdo. Así también, si desde el punto de vista del comportamiento se vio que el grupo canguro, sobre todo en aquellos más pobres, eran los pacientes menos agresivos, menos impulsivos y tenían menos problemas de hiperactividad. Y en el aspecto de las madres, se vio que las madres eran más sensibles a las necesidades de sus hijos, haciéndolas equiparables a las madres de un ambiente que era más favorable desde el punto de vista socioeconómico. Y en este otro artículo publicado en el Acta Pediátrica de 2020, que es un artículo de revisión sistemática y metaanálisis, donde se trata de sugerir o ver si la duración del cuidado método madre canguro tiene un impacto directo en el crecimiento. Este artículo fue también publicado por la Fundación Canguro de Bogotá, Colombia, encabezado, como lo ven ustedes ahí, por la autora Natalie Charpak, donde ellos identificaron 1,368 artículos, 13 estudios clínicos aleatorizados que cubrieron a 743 lactantes que utilizaban el método madre canguro y 718 controles que cumplieron los criterios de selección. ¿Y qué encontraron? Encontraron que los lactantes mantienen en el método madre canguro cuando menos durante 6 horas al día tuvieron un aumento más de peso que los controles. Y la diferencia media fue de 8.99 gramos por día. Que esta diferencia persistía si se trataba de dar un cuidado en método de canguro entre 2 a 6 horas. Pero si era menos de 2 horas, este efecto desaparecía por completo. Y cuando utilizaba la ganancia en gramos por kilogramo por día, se vio que la mayor ganancia se daba cuando se utilizaban cuando menos 8 horas de duración en este método al día. Y que solo los bebés que recibieron 6 horas por día en esta posición, método madre canguro, ganaron más longitud y circunferencia cefálica que los del grupo control o de cuidado convencional. Si queremos sacar una conclusión de qué debemos de hacer cuando tengamos un inminente nacimiento de un niño en forma prematura, podemos considerar lo siguiente. Como conclusión, creo que podemos utilizar este protocolo publicado con Shepard Middleton para tratar de prevenir parálisis cerebral con acciones antenatales e intraparto, publicado por Cochrane en el 2016, donde se dice que las intervenciones nutricionales en el embarazo son fundamentales. Claro, si queremos que el niño tenga una expresión genética al 100%, la nutrición es fundamental. Las intervenciones de asesoramiento sobre las conductas, no uso de tabaco, no alcohol ni drogas durante el embarazo para no dañar intrauterinamente ese producto. Intervenciones para predecir si hay un trabajo de parto prematuro y estrategias de su prevención, como puede ser la autoinhibición. Sabemos que una semana más que dure el niño dentro de su mamá, el pronóstico es completamente diferente semana a semana. Si nosotros logramos que llegue al término sería lo ideal, pero si no logramos que eso sea así, pues el mayor número de semanas que dure dentro de su mamá, ese niño va a tener un pronóstico completamente diferente. El screening y manejo del crecimiento y la salud fetal, fundamental para saber en qué momento esa circulación enteroplacentaria que va a través del cordón umbilical y llega al niño es suficiente para seguirlo manteniendo dentro de la mamá en las mejores condiciones posibles, pero si esto ya es insuficiente, la condición debe ser sacarlo para prevenir daños que se pueden tener si lo dejamos intrauterinamente. Diagnóstico y prevención de compromisos de la salud fetal y del trabajo de parto. Detectar a tiempo un fenómeno, un evento centinela que nos haga cambiar el manejo que se está teniendo en ese paciente es fundamental. Porque si nos tardamos en resolver un problema que se está presentando, el pronóstico de ese niño puede ser muy diferente. Actuar ahorita o actuar después. Intervenciones de infecciones durante el embarazo. Sabemos que las infecciones durante el embarazo pueden provocar o desencadenar rupturas de membranas y, si infectan al producto, terminar con
parto prematuro. Entonces, el tratamiento de la mejor manera posible de las infecciones es fundamental también. Las intervenciones cuando hay ruptura prematura de membranas y sobre todo ruptura prematura de membranas en prematuros, también fundamentales, como lo veremos ahorita en lo que vamos a complementar de este protocolo. Y otras intervenciones específicas de problemas médicos, como el embarazo y el trabajo de parto. Y para complementar este protocolo están las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero recomendaciones que ellos dicen que son fuertes, recomendaciones que son válidas, porque los estudios que se han realizado las están avalando de esa manera. Entonces, el uso de esteroides antenatales entre la semana 24 y 34 para lograr dar una madurez funcional y anatómica de ese pulmón de un paciente que van a nacer prematuramente es fundamental. El uso de sulfato de magnesio en niños menores de 32 semanas para prevención y protección neurológica y prevenir, de cierta manera, la parálisis cerebral también es importante. El uso y manejo de antibióticos en ciertas situaciones, por ejemplo, en datos de infección materna, justificado como una recomendación fuerte, y también cuando hay ruptura prematura de membranas en conjunto con un nacimiento prematuro. Ahí la recomendación es uso de antibióticos en forma sistemática, con una recomendación fuerte también, y también el control térmico de manera adecuada, sobre todo utilizando el método madre canguro, cuando el paciente ya esté estable. El uso adecuado de oxígeno. En niños menores de 32 semanas se recomienda que el oxígeno debe empezarse al 30% y solo se debe de ir incrementando esta concentración de oxígeno cuando tengamos un uso de una presión positiva con máscara durante 30 segundos y no logramos mejoría en nuestro paciente, podemos empezar a subir la concentración de oxígeno para mejorar nuestro paciente también. Y también se recomienda, también es una recomendación fuerte el uso de CPAP temprano en pacientes que inician con problemas de dificultad respiratoria. Muchas gracias por su atención. No sin antes de despedirme, quiero agradecer a todos los que han participado de alguna manera directa o indirecta en la realización de esta plática, porque todos los conocimientos que nos llegan de cualquier persona que se acerca con nosotros son importantes y pueden ser valiosos en algún momento de nuestra vida. Y en especial quiero agradecer al grupo con el que he trabajado en los últimos 4 años en el seguimiento de recién nacido de alto riesgo, como son la doctora de Argentina que platicó con usted la semana pasada, la doctora Lidia Giudici, de Colombia, la que va a platicar con usted la semana que entra, que es la doctora Ángela Lombo, y más adelante, la doctora de Chile, que va a platicar con ustedes, que es la doctora Mónica Morgues. Gracias por toda su ayuda y colaboración en estos 4 años de enriquecimiento académico y de enriquecimiento humano. Está en mute tu micrófono, Encalada. El anhelo de los futuros mamá y papá es que su embarazo transcurra con normalidad y que llegue hasta su etapa final de la gestación, esperando que... Muchas gracias, doctor René Humberto Barrera Reyes, por tan excelente presentación. Y sin embargo, no cabe duda que es un reto a todos estos cambios de evolución de la neonatología, que precisamente son unos objetivos marcados por el doctor Moisés Quiles en esta difusión de estos webinars, entendiendo que nuestro panorama y nuestras asistentes son diversos y múltiples escenarios. Y por lo tanto, en este momento recibimos varios comentarios y uno de ellos es acerca de la prevención, si este contacto y esta coordinación que usted nos ha comentado acerca de los servicios de la detección de prematurez con los servicios de ginecología, el papel que juega el llevar la reanimación neonatal con todos los rigores que marca el programa y su impacto en este desarrollo posterior que nos ha comentado. Sí, es importante porque la comunicación entre los dos equipos es fundamental, aunque a veces lo vemos como un enemigo porque yo quiero que el niño salga más tardíamente de lo que ellos lo quieren sacar.
pero cuando ellos justifican que el sacar al niño está indicado por ciertas condiciones que no le benefician estar interinamente, y logramos que se dé un esquema de madurez completo. Y me refiero completo al poner la última dosis que le toca y dar la latencia suficiente para que ese medicamento haga su efecto. Hemos batallado, pero se ha ido logrando poco a poco en los dos hospitales en los que trabajo, más en el INPER, donde hemos logrado más cosas que en Toluca, donde a veces nos cuesta un poquito más de trabajo. Ellos piensan que aplicando la segunda dosis ya pueden sacar al paciente inmediatamente y pues ahí no funciona de esa manera. Yo tengo que esperar a que el medicamento que aplique la madre circule por la mamá, pase a la circulación del niño y haga su efecto en ese niño. Entonces, cuando menos 12 horas por ideal, 24 horas después de que se aplique el esquema completo, se ha visto que funciona. Yo le puedo platicar la experiencia que tuvieron ahí, fotografías de niños muy prematuritos, muy chiquitos, que estaban en oxígeno ambiental. Ni siquiera con una ayuda de CPAP. Lo vieron ahí unas imágenes de niño con su gorrito. Ese niño nació en el INPER a unas semanas de gestación de 28 semanas, 27 semanas y casi 28, con un esquema completo de madurez y aplicación de sulfato de magnesio. El paciente no requirió nada en la reanimación, sin cuidar que no se nos enfriara, y estuvo ya prácticamente después en una normalidad que muchas veces nos cuesta trabajo entenderla. Muchas veces pensamos que un niño, cuando vamos a recibir un niño prematuro, vamos pensando que por el peso que tiene, mi pensamiento es lo voy a intubar. Y no, tenemos que darle la oportunidad que el niño exprese lo que necesite, y en base a la expresión que me está dando, yo tengo que ofrecer lo que el niño va necesitando, tratando de siempre adelantarme un poquito, pero no tanto como para darle lo que no necesita. Y eso es importante. ¿Y funciona? Claro que sí. Y en el contexto de que aquí menciona muy claramente el uso del oxígeno, muchos de los escenarios en ocasiones externan de que no cuentan con la mezcladora de oxígeno para medir la fracción inspirada de oxígeno y esto llevar mejores prácticas en este recorrido. ¿Qué tiene que comentarnos, doctor? Pues es que el oxígeno también es un medicamento que considera así que te causa problemas. Desde la misma retinopatía a tener un problema de daño pulmonar, porque los radicales que se liberan son dañinos también. O sea, el oxígeno debemos utilizarlo en la manera correcta. Si no tenemos un mezclador, la idea es paliar porque se nos da el mezclador. El mezclador no tiene tanto costo, y hacemos entender a las autoridades de nuestros hospitales que lo que se va a gastar por un niño que se queda más tiempo hospitalizado por el daño que le vamos a condicionar puede ser suplido o beneficiado por tener o minimizado por tener un mezclador que cuesta mucho menos que la estancia que va a tener, no uno, muchos niños en forma repetida que vamos a tener, porque no es el único prematuro que tenemos. Debido a la capacidad que tengamos en mi unidad de cuidados intensivos neonatales, voy a tener este número de pacientes prematuros. Yo les puedo comentar nuestra experiencia a través de todos estos años, que ya son casi 30 en el hospital, 30 en el hospital de perinatología desde que yo era residente. De tener un niño menor a un kilo era prácticamente como si fuera no tan fácil. En aquella época estamos hablando del 91, 92. Después de que estamos ya entrando al segundo año, teníamos muchos niños que pesaban menos de 1000 gramos, pero nuestro reto era aquel niño que pesaba 500 gramos. Porque cuando empezamos el R4 no teníamos prácticamente niños que sobrevivían de 500 gramos. Empezamos a tenerlos al final de nuestro primer año de neonatología. Y empezamos a tener muchos más en el segundo año de neonatología. Entonces, cuando le tocó al doctor Quiles pasar por ahí, o a ti, pues era prácticamente los niños que estaban en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Niños menores de 150 gramos, con un pronóstico que era incierto si no teníamos un buen cuidado y ofrecer todo lo que el niño necesita. Pero si vamos quitando piedritas del camino a ese niño, y una de ellas puede ser este oxígeno que podemos pelear porque se nos compre lo que necesitamos y no tiene mucho costo, y sí va a dar a futuro muchas ganancias desde el punto de vista costo-beneficio para nuestro hospital y para nuestros pacientes, claro. En el contexto de la recepción de un recién nacido prematuro, ¿alguna recomendación acerca del uso de algún tipo de tela, material para el manejo de del recién nacido que tiene la cualidad de ser prematuro? No, bueno, si vamos a reanimarlo, en el principio de la reanimación, tratar de llevarlo a nuestra cuna de calor radiante, si está muy prematurito y si es menor de 1000 gramos, meterlo a una bolsa de plástico para poder, si no tenemos las nuevas que están saliendo ahora, que son como una sudadera que teníamos antes, que era nosotros llamamos rompevientos, que tiene capucha y se cierra con velcro al frente, pues una bolsa Ziplo, perdón por la marca, pero pues la bolsa Ziplo, esas de 1 kilo, nos puede favorecer el uso y el cuidado de este niño.
En la experiencia que tenemos ya de 4 años de estar en unidad de cuidado de la atención de recién nacido y en la TOCO, cuando hemos tenido esos nacimientos, al meter al niño en esa bolsa, bien, en forma completa, generalmente el niño no se enfría y al contrario, tenemos que cuidar que no se nos vaya al otro extremo, que es el sobrecalentamiento de esos niños. Y otra vez, cuando esté estable, podemos pasarlo, si nos permite las condiciones, y la mamá está con nosotros todavía en ese momento de la sala, un rato con su mamá a posición canguro, y una vez por ahí tomamos una fotografía de un niño ya con CPAP en la sala del quirófano, con su CPAP puesto, va de burbuja, y con su mamá en posición canguro, porque era lo importante en ese niño. Se nos estaba costando trabajo calentarlo porque las condiciones de la sala no eran las correctas, y con la mamá pudimos controlar mejor la temperatura de ese paciente. No es lo más común, no es tan fácil, pero si nosotros empezamos a pelear porque se ven las cosas que pueden ser diferentes y no nos cuestan tanto, pues ese cambio va a ser muy notorio, no nomás en un lugar, en todos los lugares que lo quieran hacer. Tiene contexto algo sumamente importante acerca del uso de los medicamentos. Muchas veces recibimos a estos recién nacidos prematuros, tenemos que recurrir al traslado y bien recibirlos a una unidad intermedia o intensivo si contamos con ello. Si este prematuro nos presenta crisis convulsivas, su opinión acerca del uso del midazolam para yugularlas y otros medicamentos como, digamos, la micacina en su manejo durante su estancia. En el plan ya platicamos de lo que puede condicionar el daño a nuestro paciente. Yo sé que no hay medicamentos que nos puedan cuidar todo y que no dañe nada, pero bueno, si lo tenemos que usar, lo utilizamos, no hay ningún problema, pero cuidar el que no se perpetúe el manejo de este medicamento y la dosis que lo vamos a utilizar, que hablamos de este medicamento como tal. Ahora, si el niño tiene crisis convulsivas, hay que ver qué fueron los que desencadenaron, porque si mi paciente tiene una hipoglicemia, y esa hipoglicemia, una hiponatremia, un desequilibrio en los electrolitos, que es a veces lo más común, pues eso hay que corregirlo, porque el medicamento que estamos poniendo para que no convulsione no va a corregir lo que está de fondo o posición del problema. Buscamos cuál es el problema que está condicionando mi convulsión y tratamos de corregirlo de la mejor manera posible. Dice que lo mejor para un paciente es mantenerlo en la homeostasis plena. ¿Sí? Si yo lo mantengo en esa homeostasis, lo más fácil es que no se complique mi paciente. Y la otra, con respecto a la micacina, yo te puedo decir algo muy importante. La experiencia que tenemos en el instituto y una publicación que hicimos hace un tiempecito por el Servicio de Comunicación Humana, que es lo que se encarga de ver audición y lenguaje en el programa de seguimiento. En esa publicación que se hizo tratando de buscar por qué teníamos tantos niños sordos en el instituto, empezamos a encontrar que no era por la ictericia como nosotros pensábamos que iba a ser el problema, la hiperbilinemia no era el problema principal aquí, fue la micacina la que fue el problema principal. Y cuando nosotros logramos hacer que todos los niños a los que se indica la micacina en forma rutinaria se le ponga infundir en 1 hora, tan solo el hecho de pasar en 1 hora esa dosis de micacina que le toca a ese paciente, no importa el peso que tenga, actualmente no tenemos niños sordos. No importa que tenga 500 gramos, 480 gramos, 600 gramos, 700, 1 kilo, el manejar la micacina de esa manera nos ha disminuido muchísimo la hipoacusia en nuestros pacientes. Y la otra, si tengo la posibilidad de medir en mi paciente la constante de eliminación que tiene por una muestra que tome antes de la dosis y una muestra que tome después de la dosis, y mi departamento de farmacología calcule cuál es la constante de eliminación de mi paciente y le haga yo caso, si mi paciente tiene una constante de eliminación de 58 horas, pues el medicamento lo tengo que poner cada 58 horas. Eso ha disminuido muchísimo este problema de hipoacusia en nuestros pacientes, a tal grado que prácticamente no los tenemos. Eso lo comprobamos en una publicación cuando comparamos 2 épocas de manejo en la UCI en nuestros pacientes, es publicación también del programa de seguimiento pediátrico, el boletín médico del Hospital Infantil de México, donde vimos que una época antes de ese cambio que estamos platicando contra una época después, el problema de hipoacusia era prácticamente 0. En el proceso de gestión, ¿alguna recomendación suya acerca de alternativas para sedar al recién nacido? Pues una de ellas no es tanto sedar, sino quitarle más el manejo del dolor. La sedación se puede manejar con el medicamento que tengamos a la mano. Otra vez, tratando de usarlo en forma racional. Yo puse por eso esa diapositiva donde decía que tenemos que usar el que sea más efectivo y que ya tenga yo disponibilidad. Si no tengo más que disponible ese medicamento, voy a utilizarlo. Lo importante es no perpetuarlo, porque a veces pongo una indicación y la indicación se va corriendo día tras día sin a veces tener indicación de que la tenga el paciente. Eso es lo que tenemos que cuidar. Un medicamento para dolor, como lo mencionamos ahí, puede ser la morfina. La morfina se ha visto que tiene efectos también malos, pero
esos son transitorios. Después de 2 años, el niño que fue tratado en etapa neonatal con morfina desaparece sus daños que tuvo y son prácticamente con un desarrollo tanto emocional como estructural normal. ¿Considera que ha sido poco valorado el apego precoz del recién nacido prematuro y el uso de la mamá canguro? Sí, lamentablemente sí. Luchar porque se cambien los paradigmas que tenemos en el manejo de un niño que en la etapa inicial de su vida requiere de un ambiente que sea muy semejante al que tenía cuando estaba dentro de su mamá, pues es fácil de poderlo implementar si queremos. Porque la mamá ahí está. Nuestro paciente lo tenemos nosotros, pero la mamá ahí está con nosotros. La mamá está ahí en la mesa de trabajo de parto o en la mesa de cirugía por la cesárea, y lograr cambiar eso ha costado trabajo, pero lo hemos logrado. En el instituto hemos logrado tener esa atención humanizada del parto y la cesárea en un niño que lo requiere, porque lo requiere. El niño que requiere de cuidar de su mamá lo tiene desde que puede nacer. Después de que lo estabilicemos, puede estar con su mamá cuando el niño requiere una ayuda para estabilizarlo. O la otra, podemos tenerlo desde que nace el niño en un parto. Si el niño nace en condiciones, pues debemos estar ahí pendientes de cómo están las condiciones del niño en nacer. Y si nace en condiciones adecuadas, pues pasarlo a lo que sería el vientre de la madre para darle tiempo a que estando ahí, empezar los primeros momentos de vida, pase un poquito más hacia arriba cuando nos lo permita lo largo del cordón y nos permita al ginecólogo que lo pase más arriba, tenerlo en una posición, contacto piel a piel, para darle esa primera contención y ese contacto. Lo hacemos cuando lo hacemos así, es media hora, y después se la pego otra media hora para que inicie las primeras succiones de la madre y con ello desencadene la alimentación del seno materno, más aparte la producción de leche más temprana en esa mamá, con una mejor duración después de esa lactancia si seguimos promocionando todo esto. Amablemente nos ha compartido el panorama de su práctica profesional en las instituciones donde en los diversos escenarios hospitalarios el uso de mamá canguro considera que donde no se esté realizando es una de las metas a cambiar. Sí, de hecho la misma Organización Mundial de la Salud lo propone como una atención inicial. Ahí lo puso, por eso en las últimas recomendaciones y las conclusiones, ¿cuáles pueden ser? Pues ese protocolo que estaba ahí por la Cochrane planteado desde lo que es el vigilancia del embarazo, y después de que nace el niño, las que propone la Organización de la Salud, que es mantener al niño en una temperatura normal, de preferencia en el método madre canguro. Y no importa la condición socioeconómica del país, el método madre canguro lo están utilizando en los países europeos como una forma inicial de manejo del paciente y también de manejo en la unidad de cuidados intensivos neonatales. El uso de las unidades abiertas 24/7, fundamental para que esto se dé, y que el empoderamiento de esa familia se dé de una manera correcta, para que la familia esté conviviendo con su niño, brindándole el cuidado que el niño necesita, ofreciéndole el ambiente que el paciente necesita, porque si es prematuro, el ambiente mejor es el que le daba la mamá intrauterinamente, que ahora se lo puede dar extrauterinamente, pero en el regazo de la mamá, en esa posición canguro, pero un canguro bien hecho. No un contacto piel a piel solo, no un canguro como debe de ser, con todos los 4 puntos que maneja el programa canguro, que los platicamos ahí de manera más o menos rápida, porque así lo pone la Organización Mundial de la Salud, pero es fundamental. Y lo voy a repetir, un método que costo-beneficio no tiene ninguna desventaja. Es ganar, ganar, como dijo una de mis residentes una vez que platicamos de esto. Doctor, es que esto es ganar, ganar. No hay nada que perder, más que aprenderlo a manejar bien. ¿Considera que el uso del magnesio tiene el mismo beneficio usarlo prenatal que postnatal? No. El sulfato de magnesio se ha demostrado, y ahí lo presentamos en esta publicación de Cochrane, se ha demostrado que disminuye la pared cerebral utilizando en forma antenatal entre aquel niño que tiene menos de 32 semanas y sabemos que van a ser antes de tiempo. Si cuidamos que se dé los 2 esquemas, el de madurez por esteroides, más aparte de protección neurológica, va a funcionar. ¿Qué es lo que va a proteger al niño después de que nació? Todo lo que platicamos ahorita. Yo utilizo todo esto que platicamos ahorita de beneficio, alimentación al seno materno, el método de mamá de canguro bien realizado, el mayor tiempo posible durante el día. Eso es lo que acabo de platicar ahorita. Es una medida que va a ser benéfica para mi niño hasta, ya lo platicamos aquí, 20 años después de revisarlos, se demuestra los beneficios que tuvieron esta etapa inicial de su manejo, esos niños que se manejaron en Colombia, y se demostró que a esa etapa, 20 años, seguían demostrando los beneficios que tuvieron por haber nacido en unas condiciones
que tuvieron la ventaja de tener a alguien que practicaba el método mamá de canguro. Una de las importancias de todo estos temas es acerca de el seguimiento como parte de una evaluación de nuestro trabajo, acerca de ver no solamente en el intensivo, sino posteriormente los resultados de todas estas prácticas. ¿Hasta qué edad se lleva el seguimiento de todo este grupo de niños cuando ya están fuera de la terapia y tienen que vigilarse? Le voy a platicar lo que nosotros peleamos cuando llegamos al programa de seguimiento. Yo llegué al programa de seguimiento después de haber egresado inmediatamente de la especialidad. Yo roté por el programa de seguimiento. A mí me enamoraron del programa de seguimiento cuando pasé por ahí, cómo manejaban a los pacientes. Y yo decía, bueno, se me costó muchísimo trabajo sacarlo en una guardia. Y hoy que lo estoy viendo con un desarrollo completamente distinto a lo que yo me imaginaba que le iba a pasar. Entonces luchamos porque los niños se vieran, porque ahí se veían hasta los 7 años. Cuando llegué yo, tratamos de pelear porque se vieran hasta la etapa de adolescentes, hasta los 14 años, 15 años. Entonces, esa experiencia nos dejó ver niños entre los 7 y los 10 años, pero muy pocos llegaban a los 14, 15 años, por problemas de escolares, por muchas cosas más. Pero un buen seguimiento podría ser hasta la edad escolar, 7, 8 años, donde podemos ver los problemas de cognitivos que no podríamos ver en la primera etapa de la infancia de estos niños. Vemos los problemas motores, lo que va a ser el problema motor, pero los problemas cognitivos los podemos apreciar más en la etapa escolar. Entonces, un niño seguido hasta los 7, 8 años sería un niño que podemos detectarle muchos problemas también del lenguaje y mejorar los problemas del lenguaje y también los problemas cognitivos que puede ir acarreando en la etapa previa que no habíamos visto porque nos enfocamos más en los primeros 2 años a los problemas motores y después podremos ver esos surgimientos de problemas cognitivos en esa etapa. 7 años podríamos considerar que es un buen programa de seguimiento. ¿Cuál es su punto de vista acerca del pensamiento tardío del cordón en el caso de los prematuros? Hay artículos que hablan de los beneficios y ya demostrados, beneficios que se da con el pensamiento tardío, en comparación también con el regañamiento. Se ha visto que es mejor pronóstico para los niños con pensamiento tardío, siempre y cuando las condiciones de mi paciente me la permitan, ¿sí? Nunca tenemos de estar en contra de algo que, si es una urgencia y están sacando a mi niño por una urgencia y estoy viendo que sale deprimido, nunca voy a perder un pensamiento tardío. En aquel que el niño que nace y nace en condiciones que me permitan darlo, lo ideal es dar ese pensamiento tardío. Pues muchas gracias, doctor René Humberto Barrera Reyes. Gracias por todas esas experiencias y todas estas pautas que nos ponen nuevamente a revisar que tenemos que cambiar, tenemos que trabajar intenso en cada uno de nuestros escenarios, de cada uno de nuestros hospitales, las gestiones, para poder hacer estos cambios en beneficio a lo que es nuestro mayor gusto, como usted nos ha mencionado. Nuestro gran reto es acerca de esta parte de atención y el pronóstico en el seguimiento de todos los recién nacidos. Le agradecemos mucho su presencia, su tiempo, por toda esta participación y colaboración para poder planear y para poder llevar a cabo esta muy buena sesión que ha recibe usted muchas felicitaciones en nuestra transmisión que nos están dando y muchas gracias por estar acá con nosotros compartiendo sus conocimientos. No, gracias a ustedes. Yo nomás quisiera hacer un comentario. No es fácil, le digo, no es fácil. La idea de nosotros, cuando empezamos a conocer más de esto, de lo que es el método mamá de canguro, fue formarnos como gente formada en el método mamá de canguro allá en Colombia, con la Fundación Canguro. Hemos tratado desde hace 2 años buscar pues el financiamiento para poder hacerlo en 3 o 4 centros de alta especialidad aquí en México, claves con gente que ya hablamos con ellas para que lo puedan hacer. Una de Monterrey, San Luis Potosí, Toluca, donde estoy, y aquí en el IMPER. Esa es la idea, tratar de hacerlo, pero no es fácil. No es fácil porque no es barato. Tiene un costo y hemos tratado de luchar. La doctora Natalie Charpak ha luchado con nosotros, también ha mandado cartas a diferentes instancias para tratar de lograr ese financiamiento. No lo hemos logrado todavía, pero no nos cedemos. Este año volvemos a retomar este trabajo y estamos luchando porque este financiamiento se dé para que México tenga centros de alta especialidad de información canguro que después permeen hacia los demás estados para seguir teniendo más difusión de este método de una manera con calidad, como debe de ser. Bien hecho. Reiteramos nuestro agradecimiento, doctor, muy amable por todos sus puntos aquí expresados. A nombre de la Federación Nacional
de Neonatología de México. Les agradecemos mucho su presencia en este sábado, en este webinar. Todos estos puntos aquí platicados son metas y son propuestas que nos llevamos a cada uno, reiteramos, de nuestros escenarios hospitalarios. Poner toda nuestra intención, toda nuestra gestión, preguntar, compartir con nuestros maestros, compartir con nuestros compañeros para lograr en equipo todos y cada uno de los objetivos para mejorar las mejores prácticas. A todos los presidentes de los colegios, muchas gracias por la convocatoria para estar presentes. Durante la transmisión estamos enviando un correo en la cual les vamos a hacer llegar a través de su solicitud de las constancias por mes de los puntos y de los reconocimientos de estas sesiones. Asimismo, les invitamos para nuestra próxima sesión, el próximo sábado. Muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Mi lindo Puerto Vallarta, hoy te traigo yo este sol, a cantarle a tus palmeras, a tus playas y a tu sol. Hermosas son tus montañas, con tus ríos y el malecón, bonitas son tus mujeres, alegres les canto yo. Mi lindo Puerto Vallarta, con gusto te canto yo. Le digo a todo el mundo que Vallarta es lo mejor. Orgullo de mi Jalisco y también de mi nación. Mi lindo Puerto Vallarta, canto alegre yo este son. ¡Hola, Checón! Y no que no se podía. ¡Puro nuevo continental, sí señor! Tus lindos arcos, la plaza y el caballito, la iglesia de Guadalupe y ese faro frente al mar. Cuando voy para Yelapa, las ánimas y Quimixco, Ismaloya y las altas playas lindas en verdad. Mi lindo Puerto Vallarta, con gusto te canto yo. Le digo a todo el mundo que Vallarta es lo mejor. Orgullo de mi Jalisco y también de mi nación. Mi lindo Puerto Vallarta,